Buenos días a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas al cuarto día del primer coloquio internacional, Teoría Social, Teoría Crítica y Administración, el cual se celebra desde el Departamento de Administración y es organizado por el Área de Estado, Gobierno y Políticas Públicas. Estamos en las salas Héctor Núñez y Luis Inostroza. Ha sido un coloquio largo, interesante, pero sobre todo muy productivo. Hemos contado con la participación de panelistas, conferencistas de México y Latinoamérica, lo cual le da mucha riqueza teórica. Y bueno, el día de hoy va a ser un día igualmente enriquecedor. Contamos con la presencia del doctor Rodrigo Eduardo Ocampo Merlo, aquí a mi derecha, que va a presentar una ponencia intitulada Los estudios laborales, el pensamiento decolonial y el configuracionismo. Entonces, bienvenido, doctor. Nos acompaña la doctora Susana García Jiménez. He de decir del doctor que es licenciado en Sociología, maestro y doctor en Estudios Sociales. Es mitad UAM, mitad UNAM, ¿no? Licenciado en Sociología en la UNAM y maestro y doctor en la UAM Iztapalapa. Y hay algo más importante. Bueno, hay dos cosas importantes. Una que es SNI, es un investigador joven, consolidado, y por otro lado, es profesor definitivo aquí en la UAM Azcapotzalco. Entonces eso me da mucho gusto, es de las nuevas generaciones. En parte este ciclo es culpa tanto del doctor Rodrigo como de la doctora Susana. Son nuevos vientos, nuevos tiempos aquí en el área, formaciones multidisciplinarias en el caso de ellos, muy apegados a la teoría social y la teoría crítica. Cuando uno convive con ellos y los oye, uno va aprendiendo de estos nuevos debates, aprende uno con ellos y va a ser un gusto escucharlo, doctor. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias, doctor Carlos, doctora Susana, por la compañía. Y efectivamente este coloquio es producto de este trabajo intenso que presenta el área de Estado, Gobierno y Políticas Públicas, de que me siento orgulloso y de pertenecer y que me hayan invitado a formar parte de él. Aquí hice un pequeño cambio en el título de la ponencia. Va a ser estudios laborales y administración, con un ánimo de presentarles y compartirles algo sobre lo que he estado trabajando de un escrito que tiene aspiración de convertirse en libro. Entonces voy a presentarles algo de esto. Me voy a dar la libertad de leer, espero no haya problema. La exposición se va a dividir en 3 apartados. En el primero voy a abordar lo que intitulo como la formación del espíritu moderno. En un segundo apartado voy a abordar algo que intitulo Taylor en la disciplina administrativa. Y finalmente voy a hablar sobre el control sobre el proceso de trabajo, una forma de alienación de la vida. Entonces me dispongo a iniciar con este primer apartado, que es la formación del espíritu moderno. Al igual que algunas formulaciones teóricas en ciencias sociales, los estudios administrativos reflejan la inquietud moderna por racionalizar el mundo y ordenarlo de tal modo que permita su desarrollo evolutivo vinculado a una idea de progreso. Un conjunto de postulados que, si bien es cierto, tuvieron como pilar el pensamiento que surgió con el Renacimiento y se consolidó bajo la forma del pensamiento social y político moderno, en la actualidad siguen vigentes como principios epistémico-metodológicos bajo los que busca explicarse y ordenarse el mundo. Luis Villoro, traza bien algunos de los ejes que han regido al proceso civilizatorio moderno. Al respecto, señala que se ha fijado e institucionalizado una idea que reconoce la existencia de individuos que ya no tienen una naturaleza fija vinculada a mandatos divinos, sino que son ellos, por medio de la razón, quienes tienen que superar la tarea de construir sus propios destinos. Es decir, la posición que ocupamos en el mundo se vuelve un asunto individual. Asimismo, va a continuar Villoro, el entorno se vuelve objeto cognoscible en tanto que puede ser observado, tangible, medible y cuantificado. Una búsqueda de cualidades que pretenden dotar de objetividad al pensamiento y que rigen los principios metodológicos de las llamadas ciencias duras.
aspiración epistemológica que guiará también a las ciencias sociales en sus orígenes y que prevalecen en distintos grados de sofisticación hasta la actualidad. El énfasis antropocéntrico y racional del desarrollo moderno supone también una vinculación particular con la naturaleza, que se basa en su dominio para ponerla al servicio de las necesidades de los individuos. El desarrollo de la ciencia y la técnica se vuelven fundamentos para dicho propósito. La formación histórica de las relaciones sociales de producción capitalistas van a incorporar este principio de una forma muy particular, que además de cosificar la naturaleza para dominarla, hace extensiva esta particularidad relacional entre las personas. La otredad se vuelve también un objeto, un instrumento, un medio que permite la consecución de fines particulares que en última instancia son el imperativo de la condición humana. Continuando con Villoro, el mundo social se pretendió edificar bajo modelos racionales, es decir, los órdenes institucionales y jurídicos serían el resultado de un producto ingenieril totalmente planificado. Una compulsión de ordenamiento que Weber materializó acertadamente a través de la famosa metáfora de la jaula de hierro, la cual expresa una de las paradojas del mundo moderno, que al tiempo de evidenciar el proceso de racionalización como resultado de la imaginación de la creatividad humana, es también la concreción de una estructuración de lo social que despersonaliza a los individuos y pone límites al despliegue de su autonomía accional. Para autores como Marx, no será necesariamente el modelo racional burocrático la losa que pese sobre los sujetos, sino la formación de relaciones sociales de producción que tienen como fundamento la explotación de una clase social sobre otra. En suma, el mundo moderno nace evidenciando las virtudes y limitaciones de la razón como parte de un mismo proceso. Bajo este proceso civilizatorio en el que confluye el desarrollo del pensamiento moderno ligado a la ciencia y la razón, articulado con la formación de una nueva organización de la producción económica llamada capitalismo, es que la administración va a construir sus andamiajes conceptuales y metodológicos. Es decir, la estructura reflexiva de esta disciplina se liga al imperativo de cómo hacer más eficiente la organización de la industria, que era entendida como el eje y palanca del progreso de las sociedades occidentales. Asimismo, construye sus objetos de estudios desde enfoques epistémicos y metodológicos que reconocen la realidad como un objeto externo al sujeto cognoscente, como algo dado que debe ser intervenido y controlado bajo criterios racionales. El mundo entonces se presenta como un objeto validado empíricamente que se verbaliza y se hace concreto con un lenguaje de observación neutro. La ordenación de lo social se presenta entonces como el producto de relaciones que aparentan ser entre sujetos y cosas. Esto es importante. La ordenación de lo social se presenta como el producto de relaciones que aparentan ser entre sujetos y cosas. Llámense instituciones, tecnología, mercancías, etc. Desestimando que el mundo fenoménico es en última instancia la concreción de relaciones sociales de producción asimétricas e históricamente determinadas. Y si bien es cierto que algunos enfoques administrativos consideran la dimensión del poder como un elemento que opera en las prácticas, las eventuales contradicciones o conflictos que se desatan en estas lógicas relacionales se vuelven simplemente o se solventan simplemente con una adecuada regulación, es decir, con la incorporación de mejores normas, instituciones, con la asimilación de códigos culturales que permiten atenuar las tensiones que se presentan en el ámbito productivo. Además de presentarse la realidad material como la síntesis de una relación entre cosas, la división del trabajo, que es eje del discurso administrativo, se muestra como una condición neutral que genera interdependencias entre los individuos, quienes se entienden como medios que permiten la consecución de fines de diversa índole. En otras palabras, las relaciones sociales bajo este orden social aparecen también como un vínculo cosificado, ya que en el mundo moderno y sus estrategias de organización de la producción tailorizadas, al simplificar y estandarizar tareas, buscan anular la potencialidad creativa del trabajo, de los sujetos, exigiendo simplemente el cumplimiento eficiente de tareas productivas a cambio de un salario. Como ha quedado expuesto, la fuerza de trabajo en tanto mercancía es tratada como un objeto totalmente reemplazable,
condición que simplemente expresa una forma particular de entender y organizar las relaciones sociales de producción. Pero bueno, vayamos con calma y enunciemos que por ahora que la división social del trabajo se volvió fundamento de los principios administrativos con aras de hacer un uso más eficiente de los recursos, como les señalaba. La racionalización del mundo forma parte de un ideal civilizatorio. Al respecto, Durkheim argumentó sobre la potencialidad unificadora de esta fragmentación de tareas mediante su mediante su comparación entre la solidaridad mecánica correspondiente a los órdenes societales simples, en comparación con la solidaridad orgánica vinculada a las sociedades complejas y modernas. Asimismo, autores que son conocidos en la disciplina administrativa, en este ámbito administrativo como Actuf, han destacado la importancia que asume la división del trabajo en los orígenes de la administración, añadiendo que los fundamentos de la disciplina deben arrastrarse trasladarse incluso en la teoría económica clásica, en particular en los postulados de Adam Smith, para quien la fragmentación de tareas de los individuos vinculados a la producción es la condición que potencia la aceleración de sus ritmos de trabajo y el perfeccionamiento de la ejecución de sus tareas, teniendo como consecuencia el incremento de la productividad y por tanto el aumento de los niveles de ganancia. Para Actuf, Babbage será el primer puente que conecta a los horizontes de la economía con uno de los principales referentes de la administración, que es Frederick Taylor. A la manera smithiana, Babbage propone hacer un uso más eficiente de la producción mediante una detallada y meticulosa división del trabajo, la cual permita a los patrones identificar las tareas productivas que requieren mayor fuerza y las que requieren mayor destreza. Una distinción que permitirá contratar al personal necesario y adecuado para asignarle tareas productivas específicas. Como puede verse, el desarrollo personal e individual, basado en el imperativo de asumir tareas particulares de la mejor forma posible, se vuelve eje y fundamento de la eficiencia productiva y, en consecuencia, las empresas estatales y privadas se ordenarán para conseguir dicho fin. La articulación de una racionalidad instrumental vinculada a la llamada organización científica del trabajo taylorista va a ser el paradigma epistémico, organizacional y funcional sobre el que van a girar los modelos de desarrollo de las sociedades modernas occidentales durante gran parte del siglo XX. Paso al apartado número 2, que, como les comentaba, se intitula Taylor en la disciplina administrativa. En la lógica de sus precursores y desde una particular visión occidental del mundo, Taylor impulsa la referida Organización Científica del Trabajo, la cual pretende evidenciar que una adecuada sistematización y administración de la actividad productiva puede librar a las gerencias de una ardua tarea de buscar al trabajador extraordinario que resuelva los desafíos cotidianos que se presentan en las fábricas. Para Taylor, la vía para asegurar una producción eficiente radica en la instauración precisa de las siguientes técnicas: separación entre concepción y ejecución del trabajo, simplificación de tareas, imponer un control estricto de la ejecución que garantice la intensificación del uso de la fuerza de trabajo, cuestión que repercutirá en un aumento de la producción, una gestión detallada de los tiempos, etcétera. Un paradigma administrativo y organizacional de la producción que va a popularizarse e incorporarse paulatinamente en la gran industria a nivel mundial, aunque no de forma homogénea, es importante decirlo, y en algunos casos solo de forma parcial. Es preciso señalar que la propuesta de Taylor se empleó inicialmente en la industria metalmecánica y siderúrgica de finales del siglo XIX con el objetivo de, cito, sustituir los viejos métodos empíricos de gestión que dejaban a los trabajadores un gran margen de iniciativa en cuanto a la forma de organizar el proceso de la producción y de trabajo. Cierro cita. Un proceso de concreción que no estuvo exento de resistencias, entre ellas las formuladas por las organizaciones de artesanos. Y como apunta Julio César Nefa, un escritor argentino, no será sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial que se incorpora como política pública y estrategia productiva en los países de Occidente al ser núcleo central del Plan Marshall.
No sobra decir, como añade Nefa, que la riqueza del taylorismo como herramienta para potenciar el desarrollo industrial fue reconocida por la Unión Soviética en su intento de equiparar su capacidad productiva de las economías capitalistas. Al inicio de la Revolución Rusa, cito, el pensamiento de Lenin había sido claro. Sin la organización científica del trabajo, no se podía incrementar la productividad y sin esta no se construiría el socialismo. Es aquí la importancia que asume el pensamiento de Taylor o la incidencia en la organización de la producción. Y si bien es cierto que la propuesta de Taylor fue precursora en su intento de racionalizar la gestión del trabajo, el planteamiento se fue enriqueciendo progresivamente. Al respecto están las aportaciones de Henry Grant, siguiendo a Taylor, señalando que resultaba vital mejorar el rendimiento de los trabajadores en la ejecución de tareas simplificadas, cuestión que podía alcanzarse con la implementación de un sistema de bonos complementarios al salario. Está también la propuesta de los Gilbert, también vinculados de alguna forma a Taylor, que profundizaron el estudio de tiempos y movimientos en la industria de la construcción, y al respecto puede verse su segmentación detallada que se encarnó en su propuesta llamada Terblinkes. Como puede verse, la medición y estandarización y uso racional de la fuerza de trabajo era el paradigma que debía guiar al trabajo para hacerlo más eficiente y más productivo. Una fragmentación de tareas que para el conjunto de autores expuestos limitaba un desgaste irracional de los trabajadores. Como complemento al One Best Way tayloriano, se desarrollaron formulaciones como las de Henry Fayol, que a decir de Nefa incorporó dimensiones no consideradas por Taylor al desplazar el centro de análisis del taller a la empresa y de los puestos de trabajo a las funciones gerenciales. Para Fayol, la reorganización de la empresa tenía que seguir una vía jerárquica, estratificada, planificada, que permitiera el ejercicio del poder de una manera unidireccional hacia los niveles inferiores de la estructura organizacional. Pero más allá de hacer un análisis meticuloso de las aportaciones de este autor, se puede enunciar que su propuesta buscaba dotar a la organización industrial de los procedimientos y técnicas adecuados nuevamente para mejorar la eficiencia productiva. Es importante mencionar que a la par de estos enfoques surgieron otros que cuestionaban las formas burocráticas que asumió la administración de la empresa y las organizaciones como consecuencia del desarrollo de la modernidad y del capitalismo. Modelos ideales que, como señala un filósofo que hemos tenido en las mesas, no recuerdo si el lunes o martes, David Galicia, tenían un componente normativo que buscaba regir la acción humana, uniformando su ejecución y promulgando un trato homogéneo hacia los miembros de la organización, el cual permitía volverlos prescindibles e intercambiables. Otro modelo lo va a encarnar Elton Mayo, que aunque comparte la preocupación por mejorar la eficiencia productiva, incorpora el interés por evaluar y mitigar los impactos físicos y psicológicos generados por el trabajo industrial, tales como la fatiga y la monotonía. Un conjunto de adecuaciones que, como señaló, no dejaban de ver al ámbito productivo como un espacio que distribuye los beneficios en cascada y debe ser liderado por minorías dirigentes, es decir, gerencias, que al procurar el interés de la empresa se traslada a los beneficios a la colectividad, ¿no? Y es un discurso que me parece sigue operando en la actualidad. Si le va bien a la empresa, pareciera que en automático los beneficios se distribuyen hacia las y los trabajadores. La influencia de Mayo y la Escuela de las Relaciones Humanas probablemente tengan continuidad en el pensamiento de Peter Drucker, quien, como señala David Galicia, resalta la importancia de la motivación para un mejor desempeño productivo, pero a diferencia de aquel, reconoce como norma de acción la formación de consensos entre la gerencia y los empleados en la definición de objetivos de desempeño. Es decir, se va enriqueciendo la propuesta de Taylor y dicen, bueno, sí hay algún grado de contradicción en los intereses, pero estos pueden ser conciliados. Y nuevamente, pero más allá de detenerme a la exposición de la diversidad de opciones que se formularon para complementar o cuestionar los principios de Taylor, es claro que la organización científica del trabajo fue la estrategia más relevante en el desarrollo de las economías del llamado por Hobsbawm siglo XX corto, al grado de que el regulacionismo francés identificó a la organización científica como un componente central del régimen de acumulación del modo de producción capitalista.
Es importante añadir que la concreción del Taylorismo se enriqueció con la incorporación de la cadena de montaje, una innovación tecnológica de Henry Ford que permitió el desarrollo de lo que posteriormente se conoció como el Taylorismo Fordismo, lo cual potenció la mecanización de las tareas productivas, acentuando la capacidad y eficiencia de la misma, convirtiéndose progresivamente en una pieza clave del engranaje de los 30 años dorados del capitalismo. Y si bien es cierto que la organización científica fue un componente importante del proceso de acumulación de capital, sería ingenuo pensar que por sí mismo impediría la formación de crisis cíclicas que le son inherentes al sistema económico. Es decir, la racionalización minuciosa de los espacios productivos no evitó la crisis de finales de la década de los 70, un cisma al que se intentó dar diversas explicaciones y al que se le buscaron dar diversas salidas. Entre ellas, se adjudicó el problema a una incorporación fiscal del Estado, el problema a la inoperancia fiscal del Estado, El regulacionismo francés argumentó que esta crisis era derivada de la existencia de un desajuste entre el régimen de acumulación y el modo de regulación. Los neoschumpeterianos atribuyeron la coyuntura o la crisis al agotamiento de una base tecnológica. Los teóricos de la especialización flexible identificaron ineficacias o ineficiencias de los conglomerados industriales y las economías a escala para atender la demanda de un mercado global cambiante, presentando como propuesta la formación de distritos industriales como vía para superar los retos productivos que se presentaban en la década de los 70. Asimismo, y a la par de estos planteamientos que problematizan el cambio de las reestructuraciones productivas en un contexto de economías abiertas, se cuestionó la rigidez de la organización científica del trabajo para hacer frente a los cambios y se volteó a ver el emergente modelo japonés vinculado a la industria automotriz, el cual evidenció desde finales de la década de los 70 su capacidad para mejorar la productividad y volver competitivas a las empresas niponas en el mercado mundial, en particular frente al mercado norteamericano. Para el llamado también toyotismo, la flexibilidad resultaba central para atender las exigencias de una demanda cambiante y hacer un uso más eficiente de las nuevas tecnologías y el proceso productivo. La estrategia adoptada por el toyotismo fue la sustitución de las líneas de montaje o las cadenas de montaje por la formación de equipos de trabajo, la instrumentación de políticas de calidad total, mejora continua, así como el fomento de una cultura laboral de identificación con la empresa. Cuestiones que serían reforzadas por la hipotética decisión gerencial de la escucha de la opinión de las personas trabajadoras. Y a partir de este modelo del toyotismo es que se empiezan a desarrollar bastantes formulaciones vinculadas a la disciplina administrativa, por ejemplo, la de William Ouchi, que enfatizaba la necesidad de implementar mejoras a las condiciones de trabajo para tener consecuencias productivas positivas. Y de esta manera intentar hacer un vínculo entre la vida personal y la laboral bajo códigos culturales de confianza, en donde la calidad se ponía en el centro, ¿no? Ya posteriormente, voy a saltar un poco, autores como Ishikawa, Deming, Juran, Crosby, Falconi, cada uno por su cuenta, van a estar con la inquietud de cómo mejorar la calidad, cómo hacerla cuantificable, cómo hacerla medible, y en eso van a gastarse muchas páginas y tinta, ¿no? Pero en todo momento, el fin último es cómo mejorar la eficiencia, ¿no? Cómo mejorar la eficiencia, pero hacer del proceso productivo un ámbito más humano, si se puede usar el término. Aquí me gustaría pasar al apartado tercero, que intitulo El control sobre el proceso de trabajo, una forma de alienación de la vida. El mundo, como les comentaba, se construyó un ethos, bajo principios tayloristas que tenían como fundamento la eficiencia ligada a la ganancia, como fundamento último de la supervivencia del régimen de acumulación de capital. En el centro se encontraba el sostén de la economía de mercado y no el sostén de la vida. O bien, esta última quedaba como condición secundaria que se vería indirectamente beneficiada por el primero. Lo primordial entonces era la valorización del capital, o es la valorización del capital,
pero esto no se da de forma automática. Se requiere controlar el trabajo vivo para que esto suceda. Controlarlo al interior del proceso de trabajo, en la forma en que se ejecuta el acto de trabajo. El control sobre el proceso de trabajo aparece entonces como una relación de fuerzas entre capital y trabajo. La relación de explotación y dominación entre esta diada que he enunciado, capital y trabajo, supone entonces una negación de la vida. Es decir, para Marx, esta relación social de producción niega la potencialidad creadora de valores de uso, que dice Marx, es una condición de la existencia humana. La creación de valores de uso es una necesidad natural que permite la vida misma, va a decir Marx. El trabajo, para el filósofo alemán, es potencialidad de liberación creativa. Es una fuerza positiva en sí misma. Sin embargo, bajo las condiciones de producción capitalista, está negada, mediada por dispositivos tecnológicos que son capaces de fragmentar el proceso productivo en múltiples tareas particulares. Y esto es interesante, es decir, la maquinaria distribuye el valor de la fuerza de trabajo en partes, desvalorizando su potencialidad. Es ahí que se va negando la vida, de acuerdo con Marx. La destreza que suponía el saber usar una máquina particular se sustituye por una especialidad que se traduce en servir a una máquina parcial. Esto es una de las afirmaciones que me gusta de Marx. Nuevamente, repito, la destreza que suponía el saber usar una máquina particular se sustituye por una especialidad de servir a una máquina parcial. El siguiente fragmento ilustra bien el proceso de subsunción al capital por parte de la fuerza de trabajo. Cito, tomo 1 del Capital. Dice, en la fábrica existe un mecanismo inanimado independiente de ellos, de los trabajadores, al que son incorporados como apéndices vivientes. Y si bien es cierto que Marx coloca, cierro cita, y si bien es cierto que Marx coloca el germen de la crítica al proceso de valorización de capital y a las formas en que se despliega el control, en la década de los 70s, Harry Braverman, de quien tenemos un seminario y aprovecho para hacer un anuncio, por la tarde tendremos una sesión más sobre la obra de este autor. Bueno, Harry Braverman en la década de los 70s problematizará la manera en que la organización científica taylorista emplea y despliega sus mecanismos de control, argumentando, en palabras de Braverman, que la división del trabajo, la estandarización, la simplificación de tareas y la paulatina incorporación de innovaciones tecnológicas no tienen como objetivo hacer más liviana la carga de trabajo a los empleados, sino perfeccionar los mecanismos de control sobre el proceso de trabajo para intensificar el uso de la fuerza de trabajo y volver prescindible las cualificaciones obreras especializadas. Siguiendo a Braverman, se controla descalificando al saber obrero. Las aportaciones de Braverman fueron punta de lanza para el desarrollo de diversas investigaciones enfocadas en el análisis del control sobre el proceso de trabajo. Es decir, los estudios sobre la temática trabajo encontraron otra vía de acercamiento no centrada al movimiento obrero. Recordemos que durante gran parte del siglo XX la inquietud era analizar al movimiento obrero, porque el sujeto histórico encargado de superar al capitalismo justamente era el proletariado. Entonces había que identificar al movimiento obrero, identificar sus potencialidades de transformación. Entonces Braverman tiene el acierto de voltear nuevamente a mirar al interior de los centros productivos. Una observación que se puede hacer al planteamiento de Braverman es que el énfasis puesto en el control desestimó que en los centros de trabajo también existen sabotajes,
resistencias por parte de las personas trabajadoras. Además, como apuntan Richard Hyman y Borroway, se generan procesos en los que se concerta también el rendimiento, la productividad y la dominación. Es decir, el control no es absoluto y total, como destacan estos autores. Por ejemplo, Richard Hyman va a argumentar que en todo momento hay una negociación de las fronteras del control sobre el proceso de trabajo que hay que considerar. Y el segundo, Michael Borroway, recuperando los planteamientos de Gramsci, argumenta que en el lugar de trabajo también se construye hegemonía. Es decir, la coerción no puede explicar por sí misma todo el proceso de dominio que se da a través de la Organización Científica del Trabajo o las organizaciones toyotistas o las formas de organización toyotistas. También, dice Michael Borroway, al interior del trabajo se dan al mismo tiempo dinámicas de concertación. Y es interesante leer el texto de Borroway. Bueno, un elemento que debemos añadir como consideración al trabajo de Braverman es que se centró solo en el análisis del trabajo industrial, de la gran industria. Y obviamente tiene limitaciones históricas y dejando de lado la problematización del sector servicios. Ahí en su libro de Trabajo y Capital Monopolista hace alguna enunciación sobre el trabajo en los servicios, pero es mínima. Ante este vacío teórico que está presente, una autora, Adley Hochschild, sí, no sé, ya me trabé. Hochschild, sí. A casi una década después de la aparición del libro de Braverman, de Trabajo y Capital Monopolista, retoma parte de sus tesis para desarrollar una propuesta que ha sido muy fructífera, que se llama o conocida como el Emotional Work, donde se argumenta que las actividades con naturaleza interactiva, como es la de los servicios, también exigen estrategias gerenciales para controlar la ejecución del proceso de trabajo. Solamente que en este ámbito el dominio se traslada a la subjetividad, a las emociones. La cuestión para Hochschild es evidenciar cómo el self se vuelve objeto de control al demandarse a los empleados feeling rules que exigen el despliegue de una sonrisa y buen trato para ofrecer los servicios. Una condicionante que puede representar un desgaste emocional y físico en caso de no existir una correspondencia entre el sentimiento y la acción. Al igual que Braverman, el trabajo de Hochschild, ha servido de referente para problematizar y añadir complejidad al entendimiento del control de las emociones. Al respecto, pueden consultarse planteamientos críticos como el de Brooke, Humphrey, Ashford, Dahrendorf y de la Garza. Además de Hochschild, y a partir de ella, se ha problematizado el control sobre el proceso de trabajo en los servicios desde otros ángulos, poniendo en el centro al cuerpo como objeto de dominio gerencial. Es decir, ya no es la subjetividad solamente, sino el dominio del cuerpo. Asimismo, se pensó el despliegue performático de la actividad de trabajo en el ámbito de los servicios como una producción estética, que es el resultado de una exigencia corporativa que demanda a las personas trabajadores la introyección de una forma de ser, de un hábitus empresarial, ¿no? Entonces, la construcción estética y la forma en que se performatiza y se realiza el trabajo también se vuelve un factor de control. Junto a la problematización del control de las emociones, en la década de los 80, surgieron investigaciones pioneras sobre el trabajo de cuidados, que aunque en un inicio se vincularon con las perspectivas de género enfocadas a visibilizar la actividad en el ámbito doméstico, su progresión incorporó su condición interactiva y productora de emociones, es decir, en el trabajo de cuidados también se producen emociones, no circunscritas a los espacios privados, es decir, se analizó otras esferas productoras de servicios tales como hospitales, guarderías, escuelas, es decir, en esos ámbitos también ámbitos interactivos también se produce el cuidado y cómo en estos ámbitos también hay mecanismos de control. Lugares de trabajo en los que también, lo decía, se produce cuidado mediado por relaciones de poder y donde se pone en juego la producción estética de emociones
y una determinada disposición del cuerpo. La emergencia de nuevas actividades productivas relacionadas al capitalismo de plataformas ha exigido un viraje para la comprensión de la relación capital-trabajo, ya que la particularidad de estas actividades suele invisibilizar la relación de dependencia entre subordinados y empleadores, y por lo tanto el control que se ejerce sobre el proceso de trabajo de estas actividades. Asimismo, el planteamiento del trabajo no clásico que formuló el sociólogo mexicano Enrique de la Garza ha sido pionero en problematizar la intervención del cliente, usuario o derechohabiente como un factor más de control que presiona de formas diversas la forma en que se ejecuta y hace concreto el proceso de trabajo en los servicios en la industria. El crecimiento del sector servicios en relación con el industrial obligó a los teóricos vinculados a los estudios laborales, a los estudios del trabajo, que en sus múltiples dimensiones comenzaran a repensar categorías clásicas como el tema del control, la regulación laboral, el mercado de trabajo, en función del ámbito productivo dominante. Es decir, a la par de las teorizaciones vinculadas a la industria, la que se desarrollaron formulaciones teóricas como ya les decía la schumpeteriana, la especialización flexible, el toyotismo, entre otras, se han elaborado propuestas que tienen como objetivo recuperar la categoría de modelos de producción, que como les comentaba, emerge del regulacionismo francés para explicar las configuraciones productivas emergentes. Llámese McDonaldización de la economía, el modelo Nike, el waltonismo vinculado al modelo de Walmart, bueno, se le pone así por el dueño de Walmart, waltonismo, la uberización de la economía, se habla del modelo productivo de Silicon Valley, entre otros. Finalizaría diciendo que si bien es cierto que el control se ha analizado del proceso, al interior del proceso de trabajo, porque es ahí donde se da el proceso de valorización de capital, de extracción de plusvalor, existen otras formulaciones vinculadas a las teorías de las relaciones laborales, que recurren a otra categoría marxista, como el de la fuerza de trabajo, para comprender bajo qué condiciones se produce. No solamente ya es cómo se controla el trabajo vivo, sino se recurre a la categoría de fuerza de trabajo para entender bajo qué condiciones se produce, cómo se determinan las condiciones de producción, ¿sí? ¿Cuáles son los mecanismos de regulación que pesan y que se hacen concretos bajo distintas formas de contratación? ¿Qué tipos de contratación existen? Y cómo existen o se articulan o emergen nuevas relaciones laborales que en México se encarnaron en la figura de lo que conocemos como relaciones corporativas. Sobre la institucionalización del conflicto por medio de la regulación de las relaciones laborales, podemos retomar una cita de Marx que me parece que es ilustrativa y refiriéndose al trabajador señala, abro cita. La despótica campana lo saca de la cama y le hace terminar su desayuno y su almuerzo. ¿Y qué ocurre en la fábrica misma? El fabricante es el legislador absoluto. Promulga los reglamentos fabriles que le placen. Modifica y amplía su código según se le antoje. Y aunque incluya en él cosas más descabelladas, los tribunales dicen al obrero: como has concertado voluntariamente este contrato, ahora estás obligado a cumplirlo. Cierro cita. Una cita provocadora, pero habla justamente sobre cómo se van configurando las relaciones laborales, ¿sí? Que hay un control no solamente al interno, sino al externo que controlan la fuerza de trabajo. Y sobre esta capacidad de control, de regulación de las relaciones laborales, el historiador E.P. Thompson va a añadir un matiz interesante. Dice, bueno, a esta afirmación en la que parece que todo está controlado, dice, si bien es cierto que el derecho legitima un orden social burgués, también es cierto que se vuelve una herramienta que puede ponerse en favor de los dominados. Y con esto concluyo. Muchas gracias por su atención.
Gracias, doctor Rodrigo. Una excelente conferencia, muy interesante. Además, muy en el corte marxista, ¿no? Que ayer un poco lo planteaba también la doctora Rosy Ruz. Es parte como de entre una economía política y una sociología del trabajo, ¿ah? Que contribuye a dar luz sobre diversos aspectos que se podrían dar luz y que aquí, al parecer, hay dos centrales o tres, ¿no? Eh, Trabajo vivo, fuerza de trabajo e institucionalización del conflicto. Creo que son tres niveles de análisis fundamentales, ¿no? Así en términos estrictos y que creo que la administración debe de tener en cuenta, que a veces se deja de lado y que yo creo que hay que el trabajo de la teoría crítica es visibilizar lo invisible, así tal cual, ¿no? Y a partir de estas tres categorías, estos tres niveles de análisis, se pueden visibilizar diversos aspectos, ¿no? Así, que me parecen realmente valiosos tenerlos presentes, ¿no? Que va desde el control del trabajo vivo. O sea, eso se da eh, en la jornada laboral, ¿no? De ahí hay que partir. La administración controla, entre otras cosas, el tiempo de la jornada laboral. Entonces, y controla a un sujeto vivo, que como muy bien se planteó en la excelente conferencia, tiene necesidades, ¿no? Tiene deseos, ¿no? Y que está sujeto a esas necesidades y a esos deseos, no es voluntario. Y que en esta, bueno, ese es el otro nivel que no mencioné, pero que el doctor siempre menciona y que también lo hizo hoy, es el de la contradicción capital-trabajo, ¿no? Entonces, en esta contradicción capital-trabajo que se da durante la jornada de tiempo, durante la jornada de trabajo, es fundamental incorporar entonces la administración como control del trabajo vivo. Así, yo me acuerdo en esos cursos luego medio raros, ¿no? Medio funcionales, que decían, y de repente surge la escuela de las relaciones humanas y se descubre al hombre. Y dices, eso ya había pasado un siglo antes. Hay que leer a Marx. Marx es un imprescindible en las ciencias sociales, en la teoría social, en la teoría crítica, en la administración y en el pensamiento decolonial. Es el punto, es uno de los puntos de partida. Tal vez otro sería Franz Fanon, ¿no? Y así depende, ¿no? Así, pues, Simón de Beauvoir, claro, ¿no? O sea, depende desde dónde esté pensando y hay que irlos incorporando a la propia administración. Si quiero hablar de la ruptura del techo de cristal, no puedo dejar de leer yo decía a Simón de Beauvoir, ¿no? Para empezar, ¿no? Así de entrada. Si quiero hacer un análisis racial del trabajo, no puedo dejar de leer a Franz Fanon, ¿no? O sea, por supuesto. Si quiero pensar esta contradicción capital-trabajo, no puedo dejar de leer a Marx. Y la administración tiene que irse acercando a estos autores y autoras clásicos importantes, fundamentales por los niveles que plantean, ¿no? Entonces, la contradicción capital-trabajo debe de hacernos ver que lo que está de por medio aquí es la vida del sujeto que está durante la jornada de trabajo poniendo su fuerza de trabajo, pero es trabajo vivo, ¿no? Así en principio. Y que además termina muy bien cuando dice la institucionalización del conflicto. Y llega al tema del contrato, pero el contrato, como también se plantea en esta gran tradición, siempre es entre desiguales. El humano, decía Jean-Paul Sartre, está condenado a ser libre. Pero casi un siglo antes, podemos decir, el humano está condenado a trabajar. Y está condenado a trabajar por la contradicción capital-trabajo. Así uno le dice a los alumnos, a ver, y ahorita que están acabando la carrera o están acabando el doctorado, ya se van de vacaciones el resto de su vida. Y por supuesto que no. ¿A dónde se van? Pues a buscar trabajo.
Y buscando trabajo es cuando te das cuenta de que el contrato de compra y venta de fuerza de trabajo es entre desiguales y muy desiguales. Y depende del contexto histórico que estemos pensando, las desigualdades tienen su emergencia histórica y que en gran parte la administración también tendría que pensar estas desigualdades, ¿no? Lo ha hecho la economía, lo ha hecho la historia, lo ha hecho la sociología, pero también la administración no lo ha hecho, y menos desde el pensamiento crítico. Y creo que ese es un reto que también habría que tener aquí. Este, entonces, esta cuestión de la fuerza de trabajo también me gustó mucho, este, porque eso ya no se da durante la jornada de trabajo, o no nada más se da durante la jornada de trabajo, se da, pareciera ser, de manera atemporal, ¿no? Valga la expresión dentro del marxismo, porque es permanente. Este, dice formas de contratación. Entonces, aquí junto a la Guamas Capozalco está una pequeña empresa llamada Bimbo, ¿no? Entonces, chiquita, ¿no? Una pequeñita empresa que es monopólica aquí en el país y tiene inversiones en toda América Latina y creo que 2, 3 continentes más, ¿no? Y y entonces cuando uno se va a contratar a Bimbo, pues hay un contrato de trabajo, ¿no? El propio Walmart, ¿no? Y así, ¿no? Uber, ¿no? Todo eso que se iba mencionando ahí. Este, Al final de cuentas, esa dominación que se ejerce no es durante la jornada de trabajo. El contrato te impone una dominación permanente mientras tú estés contratado ahí y tienes que asumir esa dominación. Por supuesto, si te dicen disponibilidad de horario, es parte de la dominación permanente. Mientras estés ahí, si quieres estar ahí, tienes que tener, depende, ¿no? El contrato. Si te dice disponibilidad de horario, disponibilidad de horario. Tienes derecho a descansar un día y es rotativo ese día y tienes que aceptar. Y así puedes ir pensando. Las condiciones laborales en Uber son tremendas, ¿no? Por supuesto. Cuando te encuentras a la gente andando en bici, ¿no? O incluso hasta caminando, ¿no? Ya en casos más extremos, dices, bueno, entonces creo que este concepto de fuerza de trabajo, tomándolo como una dominación atemporal permanente mientras estés contratado en un lugar, me parece fenomenal para trabajarlo, por supuesto, y que la administración tendría que agregarlo, ¿no? Y bueno, yo me haría ya más una pregunta para dialogar también con el doctor, este, porque los oigo luego aquí a los sociólogos del trabajo y me caen bien y todo, ¿no? Pero yo se marcan hasta un rumbo de discusión y uno aprende dialogando con ellos. Me hace una pregunta, eh, ¿cuál es como la necesidad de, de buscar la resistencia? O sea, sí es importante, yo lo sé, ¿no? Y más para el pensamiento crítico. Eh, pero también yo luego pienso como que son resistencias muy, muy poco efectivas, ¿no? Así, no hay realmente una posibilidad de transformación social con esas resistencias. Así algunas, ¿no? De las que estamos aquí medio pensando a veces. Este, no he visto realmente cómo se ha detenido la imposición del neoliberalismo y la expansión del capitalismo con estas resistencias. Cuando uno piensa en el marxismo, ¿no? Como un gran proyecto de transformación histórica, y ya después se empiezan a buscar las resistencias así con lupa, me da la impresión de que ya está bien conocerlas, es parte de la praxis de los dominados, por supuesto, y que siempre hay que visibilizarlas, pero ya como una explicación teórica, histórica de mayor profundidad, a veces como que ya no me... Creo que las grandes resistencias y praxis están fuera de la contradicción capital-trabajo. Yo decía hace rato, por ejemplo, los movimientos de género, ¿no? Que ahora están muy vigentes. Por lo menos aquí en México han replanteado una relación importante.
En el mismo Chile, que estábamos platicando el otro día con el doctor Guillermo Rivera, tiene otros alcances, ¿no? Y así podemos ir pensando, ¿no? El movimiento indígena, ¿no? Entonces el movimiento contra el racismo y ha tenido otros alcances también en México relativamente y en América Latina con mayor amplitud, sobre todo en Ecuador y Bolivia en su momento. Por otro lado, hemos de decir que tampoco hay grandes logros en la resistencia contra el capitalismo, ¿no? Siempre digo lo mismo, pero hay que replantearlo. González Casanova dice, en la lucha de clases, quien ganó fueron los empresarios, ¿no? Y hasta allí creo que vamos en ese momento. Pero bueno, yo lo felicito, doctor. Hemos aprendido mucho de estos niveles que está planteando y que son una tarea para todos nosotros, hacerlo, ¿no? Pero ya no hablo más porque si no, siempre monopolizo mucho la palabra. Doctor, ¿quiere comentar algo? Sí, bueno, yo felicito al doctor Rodrigo por esta conferencia muy interesante. Establece un diálogo entre el pensamiento administrativo y los estudios laborales. Y realmente, bueno, escuchándolo en este entramado y este tejido de la discusión en torno al si el control del trabajo, la fuerza de trabajo, este tema de trabajo vivo, pensaba en, pues no estamos tan alejados, a pesar, ¿no? De que quieren hacer como esta escisión entre, bueno, las disciplinas. Creo que sí abrevamos en el mismo sentido de este carácter multidisciplinario, porque las discusiones que nos ha presentado aquí desde los estudios laborales y con el pensamiento administrativo, pues dialogan muy bien, ¿no? Inclusive se complementan. Creo que eso es muy importante plantearlo, que se vea que realmente la administración tiene precisamente ese carácter, ¿no? También multidisciplinario, que podemos dialogar con otras áreas, por un lado. En ese sentido, yo lo felicito. Y bueno, a mí me gustaría retomar dos cosas. Primero, cómo inicia, ¿no? Con este tema de la administración científica. Bueno, y hay una pretensión, ¿no? De construir un mundo en torno a parámetros medibles, cuantificables, no sé, que son científicos, por un lado, pero me parecía relevante cuando pone esta cita de Lenin, ¿no? Se requiere la administración científica para construir un régimen de gobierno, para establecer un régimen social, o sea, darle ordenamiento a la sociedad, es decir, realmente tuvo consecuencias importantes este pensamiento administrativo inicial, digamos, y que no solo ordena el mundo del trabajo, esto que decían, las relaciones laborales, no, tiene un efecto real en la vida toda y que tiene que ver con esto último que mencionaba el doctor Carlos Juan, cuando decía, hay una dominación más allá de la inmediata relación capital-trabajo, ¿no? O ahí dicen, y tiene razón porque cuando usted concluye con esta cita de Marx, ¿no? Que habla de la despótica campana te levanta. Por supuesto que ya te está ordenando la vida, está determinando esa situación, esos modelos productivos, cómo se va a ordenar todo, ¿no? Desde a qué hora te levantas, a qué hora sales, qué trayectos haces, etcétera. Es más, hasta qué comes puede ser, ¿no? Entonces, creo que eso es interesante en ese sentido, incluir esta categoría, como ya mencionaban, que viene desde el marxismo, el tema del trabajo vivo, a la administración, creo que es fundamental, y así como lo está planteando aquí en los estudios laborales, por supuesto, que se retoma, pero creo que sí es importante a lo mejor ampliar esa discusión, ¿no? Y traerlo a colación en el pensamiento administrativo es fundamental, porque tiene una implicación en lo que hemos discutido a lo largo de este coloquio que tiene que ver con la vida, ¿no? El tema de la vida es fundamental. Y bueno, escuchando esta disertación tan erudita en torno a todas estas corrientes, ¿no? Teóricas, la evolución del pensamiento en los estudios laborales en torno a las preocupaciones por el control del trabajo, por cómo organizar el trabajo. Me quedaba pensando, bueno, está muy interesante, han aportado muchísimo, por supuesto, tanto a la administración como en los estudios laborales. Y pensaba, bueno, han construido la idea de que el trabajo está únicamente como en el ámbito fabril, ¿no? Por supuesto, después plantea el tema de los servicios, pero en la mañana escuchaba un reportaje precisamente a propósito del trabajo
de jornaleros mexicanos que se van a Canadá. Y no, pues las mejores condiciones, ¿no? Decían, bueno, en cuanto a, por lo menos de paga. Y le preguntaban, no, pues, sí, me voy con visa, 6 meses, se van por temporadas. Y decía, sí, tengo derecho a que me contraten mínimo 240 horas de trabajo. Y pagan tanto, ¿no? Tantos dólares canadienses. Y le decía, ¿y hoy cuántas horas piensas trabajar? Porque puedes decidir. Y dice, yo creo que las 13 o 14 horas que se pueda trabajar. Y uno pensaba, por ejemplo, ese tipo de trabajos que son fundamentales, que pareciera que se borraron, aún en el marxismo, ¿no? Esa parte está fuera. Creo que habría que pensar también esos otros actividades que son fundamentales, que también producen valor. Esto que discutíamos, ¿no? Hace rato, fuera o ayer, creo, ¿no? Exacto. Del trabajo vivo, de dónde se produce valor o qué, porque pareciera que en estas discusiones sociológicas, administrativas, y aún con Marx se produce casi en la fábrica, ¿no? Pero no, creo que hay como otros horizontes, otras condiciones de trabajo, porque ahora hablamos sí de la uberización, McDonaldización, no sé qué, ¿no? Y el trabajo de plataformas como si fuera el horizonte último, cuando hay trabajos tradicionales, ¿no? Así, casi primigenios, que siguen existiendo y que también hay que como incorporar a estas discusiones, y más si estamos pensando en construir un pensamiento decolonial en torno a la administración, ahora en los estudios laborales, creo que también habría que agregar esto. Y bueno, por ahí pensaba esto. Y bueno, finalmente, cuando hablaba, ¿no? De estas condiciones de trabajo, que pareciera que sí se degrada todo, ¿no? Que no hay como un horizonte. Ahorita que preguntaba de la resistencia, ¿qué tipo de resistencia tenemos, no? Y pensaba en esa película, ¿no? Bueno, y en este libro de Germinal, de Emile Zola, sí, pareciera que no hay, ¿no? O sea, por mucha resistencia que haya, pareciera que no hay un horizonte esperanzador. Espero que no sea así, pero sí habrá que repensar la resistencia para qué y en dónde, ¿no? Pero bueno, nada más. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctora. Abusando de que llevo yo esto, perdón. Y ahorita que oía a la doctora, me acordé de algo que un día discutíamos y que ayer medio se mencionó sobre la inversión de capital para producir y construir infraestructura producto de actividades delincuenciales. Y hay un par de textos de Sayak Valencia, ¿no? Y Roxana Reguillo, que hablan sobre pues la violencia, ¿no? Y de la violencia hacia las mujeres en parte y en gran parte, pero alguna de las dos, ahorita no recuerdo con precisión, de repente dice, y es que ahora la gente que se dedica al narco, al secuestro, ¿no? Incluso a los feminicidas, ¿no? Dice, ven sus actividades como un trabajo. Entonces, por ejemplo, ahorita que decía la doctora de actividades tradicionales, y bueno, y que actividades en la fábrica o fuera de ella, ¿no? En el sector servicios, también estamos, y ese es un tema que a mí siempre me ha inquietado, porque es México, no de cuentas donde estamos, el tema de la violencia y cómo es posible formular en el siglo XXI la idea de que quien se dedica a actividades ilícitas concibe esa actividad como un trabajo. Y creo que ahí también habría que pensar eso como parte de nuestra realidad. Pero bueno, nada que agregarle ahí. Bien, no sé si alguien aquí quiera hacer un comentario. Doctora Nadia, un favor, doctora. Acérquense por acá. Sí, no, aquí dejan, no, aquí dejan. Sí, es en realidad gracias. Una pregunta. Sí, muchísimas gracias. Una pregunta en relación a este concepto o nivel de análisis de trabajo vivo. Está desarrollado en el marco de la industria, ¿no? De la empresa, del trabajo, digamos, como ya lo han señalado, relacionado con horarios y unas estructuras, pues de un contrato, ¿no? Muy establecido y que definitivamente, coincido, beneficia a la empresa, ¿no? A la industria. Pero yo no sé si esto tenga pertinencia o más bien cómo, o si se ha desarrollado algún trabajo, es pregunta, o si hay una línea que conduzca esto o que pueda llevar esto del trabajo vivo a esto que es
de alguna manera nuevo, que tiene que ver con la industria 4.0, ¿no? La era de la innovación tecnológica, que de alguna manera pues está modificando ya incluso la realidad sobre la manera en cómo se está trabajando hoy, sobre todo en el caso mexicano se incrementa, ¿no? Después, bueno, yo creo que a nivel mundial, después de pandemia, pero que sí está modificando un poco o un mucho, ¿no? La dinámica de trabajo de muchísimas personas en industrias y empresas, pero también a través, ¿no? O dentro de espacios de tecnologías o de innovación tecnológicas. Y que de alguna manera creo que nos va como superando en esta parte de la realidad con respecto a lo que estamos nosotros revisando, trabajando, ¿no? Es pregunta, no sé si hay algo ya desarrollado, si tiene pertinencia, o cómo se manejaría abrirlo, ¿no? Una línea crítica hacia esto que está ocurriendo hoy en el mundo. Es eso. Gracias. No se vaya, doctora. Muchas gracias. La doctora Nadia, colega, amiga, investigadora en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Gracias por estar aquí, doctora. Es un gusto. Hay que presentarla porque es nuestra amiga y una investigadora y obviamente la queremos mucho. Bien, no sé si alguien más quiera mencionar algo, alguna otra pregunta. No, nadie. Doctor, es suyo el escenario, por favor. Me pusieron en varios aprietos y dilemas, pero intentaré generar o reflexionar, no para responder de forma categórica, pero sí para enunciar problemas y que queden abiertos algunas discusiones. Efectivamente, inicio con algo que comentaba el doctor Carlos. Voy a intentar responder conforme fueron participando. Dice una de las labores de la teoría crítica es visibilizar o cuestionar elementos que no se ven. Por ejemplo, aquí ya no lo destaqué porque ya no quise leer mucho, pero hay una formulación de un autor que se llama Peter Senge, que habla sobre las organizaciones inteligentes. No, estas organizaciones inteligentes en lo que se está produciendo es conocimiento y necesita cada vez más sujetos con mayor capacidad formativa y analítica para que funcionen. Pero va a haber dos autores que lo van a cuestionar de manera interesante. Dice Peter Senge, lo importante es que exista un dominio personal en favor del funcionamiento del colectivo. Y dicen Suárez y Roldán, dice, ahí se está encubriendo una forma de subordinación. Dice Senge al enunciar esta necesidad de dominio personal, dice, está emitiendo una clase de pensamiento sistémico que es netamente instrumental. El ser humano solo sería de interés aquí en tanto instrumento eficiente para la realización de ciertos fines. Además, la pretensión de Senge relacionada con la búsqueda de fines compartidos vinculados a la formación de comunidades organizadas bien puede ser entendida como, abro una cita, un intento de tocar fibras íntimas de los seres humanos para hacer de ellos instrumentos útiles para la actividad gerencial. Entonces, es importante esto, como a veces estos discursos de management, de coaching, de que todos somos parte viajamos en un mismo barco, pues lo único que busca es tocar fibras sensibles para una mayor cooperación, porque se reconoce al trabajador simplemente como un instrumento, más un medio para obtener ganancia. Entonces, creo que la labor de pensamiento crítico es justamente, de la medida de lo posible, evidenciar las potencialidades del conflicto que subyacen en esta relación que, desde mi punto de vista, el capital-trabajo es antagónica, es inherentemente conflictiva, antagónica. Sí, cuando señalaba justamente esta idea, bueno, hay una especie como de fobia hacia el pensamiento de Marx. No entiendo por qué, porque a veces es bien complejo leerlo y sí le da una fobia y miedo a acercarse a él. Pero me parece que es vital que en la formación de la disciplina de los administradores se lea Marx. Es vital entenderlo, ya estemos o no de acuerdo con algunos de sus planteamientos, pero es vital
porque sigue siendo vigente su pensamiento para comprender la dinámica del capitalismo en sí mismo. A veces se piensa que Marx es el teórico del socialismo y planteó, no, Marx es un estudioso del funcionamiento del capitalismo, y en ese sentido me parece que sería vital seguir pensándolo. Y efectivamente quise recuperar la idea de fuerza de trabajo, porque una de las virtudes de Marx es que es tan preciso en la construcción de categorías que dice, bueno, el trabajo vivo se puede entender desde una determinada óptica, dice, pero la idea o la categoría de fuerza de trabajo permite entender cómo se reproduce la fuerza de trabajo. Es decir, como bien señalaba la doctora Susana, ¿a qué hora me levanto? ¿A qué hora me duermo? ¿A qué hora socializo? ¿A qué hora voy al cine? ¿Tengo posibilidad de ir al cine con el salario que tengo? ¿Cómo reconozco mis divertimentos, etcétera? ¿En qué momento ante condiciones laborales que se flexibilizan cada vez más? ¿No? Entonces, incorporar la categoría de fuerza de trabajo es pensar que la administración de la vida no solamente se da al interior del centro de trabajo, sino que la administración de la vida se difumina a todos los espacios, ¿no? Bueno, denme un segundo. Ok. ¿Cuál es la necesidad de buscar la resistencia? Pienso que aquí hay distintos niveles, cómo podemos pensar o problematizar la cuestión. En primer lugar, se enfatiza mucho la idea de problematizar la resistencia dentro de la teoría social y dentro de la sociología en particular, seguramente en otros ámbitos, porque prevalece una tendencia, o en su momento en la década de los 70 probablemente, existió una tendencia de un predominio de corrientes estructuralistas que dibujaban la agencia o la capacidad de resistencia de los individuos. ¿Sí? Una visión que parecía que simplemente somos autómatas que reproducimos ciertos designios previamente establecidos. ¿Sí? Entonces, la necesidad de incorporar la resistencia es problematizar que existe agencia, aún en condiciones de desventaja, aún en condiciones favorables. Ahí está la propuesta de Giddens, ahí está Bourdieu, ahí está el mismo Habermas, que están intentando discutir que a pesar de los pesares hay cierta capacidad de agencia, y a veces se usa la resistencia como una categoría que visibiliza este proceso de autonomía o capacidad reflexiva de los sujetos. Ese me parece que es en un nivel. La resistencia también me parece que cobra fuerza en un momento histórico particular. Con la caída del bloque soviético, parece que viene el fin de la historia, no en el término que lo plantea el doctor Carlos, pero sí en el término de lo que plantea Francis Fukuyama, ¿no? El capitalismo triunfó y no hay más historia, se acabó la historia. Ya los sujetos simplemente tenemos que ir adaptándonos e ir haciendo adecuaciones institucionales a los marcos de regulación para vivir el capitalismo de una mejor forma. Y en ese sentido empieza a cobrar fuerza la idea de resistencia, de decir, bueno, a pesar de que parecía que ya no hay utopías, aún hay resistencias marginales. En su momento, después se fue problematizando más, pero el zapatismo parecía como la bandera de lucha de una resistencia que después planteó que no solamente era una resistencia, sino una forma distinta de pensar la vida. Pero me parece que la idea de resistencia cobra fuerza en un momento histórico particular en el que parece que el neoliberalismo y el capitalismo son triunfantes y ya no hay nada que hacer. Entonces me parece que también responde a un estado de ánimo teórico de intentar encontrar que puede haber algo más. Que si bien la resistencia no plantea necesariamente un proyecto alternativo, ¿sí? Hay sujetos que se están organizando y están intentando atenuar los efectos del capitalismo en sus vidas. Entonces me parece que por ahí va un elemento de la resistencia. Y hay otro nivel de resistencia, o quiero pensarlo así. Y justamente es cuando recuperaba a E.P. Thompson. Decía, si bien es cierto que el panorama que nos plantea Marx luce totalmente avasallante, dice,
el derecho burgués, ¿sí? También se puede volver una herramienta que se pone en beneficio de los dominados. Y me parece, sin ánimo de echar las campanas al vuelo, que la Ley Federal del Trabajo actual, la vigente, justamente expresa eso. Un nuevo marco de regulación que busca atenuar las condiciones laborales que se instauraron bajo el régimen neoliberal. Y esto no es producto, efectivamente es producto de relaciones comerciales que presionaron a México para hacer un cambio a la ley, pero también es producto de la movilización de trabajadores, ¿sí? Y de intelectuales y organizaciones civiles que de alguna forma se involucraron en la definición y el contenido de la nueva ley. Ahí está, es un granito de arena, pero es algo, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, por eso es relevante la idea de resistencia. Eh, eh, y la resistencia también, o pensar o analizar cuando intentamos comprender el mundo del trabajo y mejor los espacios productivos o la organización científica del trabajo, entender qué es resistencia es entender que la gerencia en todo momento está buscando generar innovaciones para generar una dominación más efectiva sobre los trabajadores y las trabajadoras. Es decir, la innovación tecnológica no necesariamente sí tiene que ver con un deseo de incrementar la eficacia y eficiencia, perdón, de ser más productivo, pero al mismo tiempo es un deseo de cómo controlo mejor un elemento de la producción que tiene voluntad, que son las y los trabajadores. En ese sentido, la resistencia también obliga a entender estos intentos gerenciales por dominar de manera más efectiva al trabajo vivo. Que coincido con el doctor Carlos y en esta preocupación que siempre hace, dice, a veces la resistencia parece ser una nimiedad que está ahí y desdibujada, pero no plantea un horizonte claro o alternativo. Probablemente haya algo de eso. Y efectivamente, como señalaba la doctora Susana, a veces nos quedamos mucho en el sector fabril o de la gran industria o en el de los servicios, pero a veces queda marginada este tipo de trabajos como son en el sector campesino. Y efectivamente, ahí probablemente necesitamos otras categorías y se evidencian otras formas de explotación incluso que están vinculadas a prácticas de incorporación de niños y niñas, ¿no? Ahí los marcos de regulación de la ley están prácticamente desdibujados, ¿no? Pero no solamente es esto, como bien señala, hay el trabajo migrante, ¿sí? En total desprotección. Entonces, ahí habrá que problematizar. No soy muy experto en este tema, pero sí, es necesario no perderlos de vista. Incluso visibilizar aquellas actividades que no son consideradas trabajo, como el trabajo de cuidados, ¿no? Que es del que yo hablaba, como el trabajo que hacen las abuelitas o las mamás y que permiten justamente la reproducción de la fuerza de trabajo y al mismo tiempo permiten la valorización del proceso de acumulación de capital. Y son actividades que tienen que estar visibilizándose. Sin duda, hay un gran debate sobre si debe ser considerado en relación con esto que planteaba el doctor Carlos, al narco, la actividad del narco como un trabajo. Y habrá quien diga, efectivamente, es un trabajo, hay que quitar la carga moral a esa actividad. Hay una división del trabajo, ¿sí? Ahí están los halcones, tienen una actividad particular. Y produce valor. Y produce valor. Está quienes son los encargados de disolver los cuerpos. Están los sicarios. No hay una división del trabajo, ¿no? Y produce valor. Yo sé que, bueno, hasta se me puso chinita la piel, pero hay que problematizar. Es un tema interesante que problematizar y que me parece que de manera lo provoca muy bien el doctor Carlos a considerar. Y me fui alargando para no responder la pregunta de la doctora. No, pero dice, ¿cómo entender el trabajo vivo en la industria 4.0?
Sí ha habido intentos de entender a través de una categoría que justamente Marx desarrolla en los manuscritos, no es cierto, en, en los Grundrisse, cuando recupera la categoría del General Intellect. Dice, el desarrollo de las fuerzas productivas va a llegar a un punto en el que se necesite cada vez mayor conocimiento de los obreros, ¿no? Va a ser una intelectualidad generalizada, un grado de conocimiento de especialización más avanzado que va a añadir más valor al proceso productivo. Hay investigaciones al respecto y empieza a desarrollarse de ahí incluso ideas que vivimos en la sociedad del conocimiento o en la economía del conocimiento, que parece que lo que generamos es conocimiento y lo aportamos y lo vamos incorporando a los procesos productivos, y los procesos productivos se van volviendo ricos en conocimiento, o lo que se va generando valor es a partir del conocimiento que se incorpora. Hay problematizaciones al respecto. Algunas han echado las campanas al vuelo y parece que sí vivimos y que el uso de estos equipos implica que tengamos conocimientos especializados, y no es cierto. Para mí es una máquina nada más de escribir, no sé cuáles son sus componentes, etcétera. Pero pareciera que el uso de software más sofisticados requieren conocimiento especializado, y no necesariamente es cierto. A veces podemos estar inmersos en industrias con gran tecnología vinculada a la 4.0, pero hacer acciones rutinarias como apretar un botoncito, ver que los indicadores sigan en verde y que no se me ponga ningún foquito rojo, ¿sí? Pero la producción y la movilización de esos software o de esos chips o de esos grandes componentes requirió trabajo vivo que pusiera en marcha esta gran maquinaria. Efectivamente, hay trabajo especializado, ¿sí? Donde se desarrolla innovación y desarrollo, pero ese trabajo son la minoría, y ese tipo de espacios no se dan en los países periféricos. La innovación y el desarrollo de las grandes empresas no se dan en los países periféricos, se dan en los países centrales, y son la minoría de los trabajadores. Y habrá que ver cómo esta idea de la industria 4.0 está invisibilizando en verdad prácticas precarias que viven bajo condiciones tailorizadas de trabajo, ¿no? Creo que la problemática es más amplia y más compleja, pero es lo que puedo responder por ahora. ¿Vale? Muchas gracias, doctor. Ha sido una excelente conferencia. Hemos aprendido mucho de su conocimiento y su exposición. Y bueno, deja tarea por hacer, ¿no? Indudablemente que tenemos que pensar muchas cosas. Y bueno, pues un aplauso al doctor, ¿verdad? Entonces, regresamos como en 5 minutos. Muchas gracias y felicidades, Gracias, doctor. gracias.